¿Cómo reaccionar? ¿Cómo atravesar tiempos de profanación? Tiempos de apostasía. ¿Cómo atravesar estos tiempos? Muy estimados todos, Salve María. Tenemos hoy una liturgia realmente actualísima. ¿Por qué? Porque vemos en este miércoles 29 de noviembre a un rey, Baltasar, con un grandísimo poder y que tiene además, como ustedes saben, en la historia esclavos al pueblo de Israel, que por castigo de Dios ellos fueron allí como esclavos. Está bien. Y vemos allá también en el medio del pueblo elegido, del pueblo de Israel, al profeta Daniel. Daniel, que tiene un don de Dios, profeta, para interpretar sueños y otras señales del Señor. Está bien. Vemos aquí en esta historia de esta liturgia de hoy a este rey Baltasar que tiene la temeridad, la osadía de profanar los vasos sagrados, los objetos sagrados que habían sido robados en el templo de Jerusalén cuando ellos tomaron Jerusalén, ¿no? Y llevaron al pueblo esclavo. Ellos llevaron esto para allá y Baltasar, en una fiesta de pecado, una fiesta con toda su corte, ¿no? Él manda usar aquellos objetos que eran sagrados del templo para un uso profano. Quedan profanados estos objetos, por supuesto, y vean cómo Dios interviene en ese momento y Él tiene una visión. En medio de aquel banquete, en medio de aquel pecado, de aquella profanación, como hoy en día vemos tantas iglesias siendo profanadas y dedicadas sus vasos, imágenes, etcétera, a cultos profanos. ¿Está bien? Él ha aterrorizado porque era un hombre que, a pesar de ser pagano, fíjense, él tenía en el fondo temor de Dios. Y este Baltasar manda llamar, sabiendo de los dones que tenía Daniel, y le pide que le explique aquella visión que él tiene. Y él, Daniel, es valiente. Aquello que le iba a decir a este rey pagano que los había esclavizado, podría costarle la cabeza a Daniel. Eran aquellos tiempos. Pero él, fiel a Dios, con valentía, confiando más en Dios que en sus propias fuerzas, él es honesto y dice la verdad. Y él sabe cuál es la interpretación de aquello que él vio. Y en el fondo le dice y le anuncia en el futuro, no en aquel momento, pero en el futuro, la ruina del imperio del imperio babilónico. Está bien. ¿Cómo reacciona Baltasar, este rey pagano? Reacciona bien, reacciona con temor. Él cree en que aquello que a Daniel le anuncia es verdadero. Y él respeta a Daniel, y no solamente eso, sino que lo va a honrar y lo va a colocar en un grande puesto en su propio reino. Y esto que vemos hoy en la primera lectura, ¿verdad? En el Evangelio se va a dar exactamente lo contrario. Vemos a nuestro Señor que va a anunciar para aquellos que dicen la verdad y que son verdaderos seguidores de Él. En el futuro, en la historia de la Iglesia, les anuncia que la persecución por decir la verdad, y ellos serán llamados a los tribunales. Y es curioso que en el Evangelio vemos que esa persecución que anuncia nuestro Señor no solamente les dice que serán perseguidos por decir la verdad, sino que además dice que serán traicionados, peor aún, por su propia familia. Los propios de vuestra casa, por ser fieles a la verdad que os enseño, ellos os traicionarán. Entonces vemos que vemos a nuestro Señor anunciando la reacción negativa de aquellos sacerdotes, doctores de la ley de su época, que eran los que Dios constituyó como el pueblo elegido, persiguiendo a los buenos, obstinados en no reconocer la verdad que Cristo trajo al mundo. Y ellos van a ser los perseguidores. Los propios detentores de la verdadera religión perseguirán a la verdad anunciada por Cristo. Reaccionan con obstinación. Otros paganos que no conocían la verdad, temerosos de Dios, aceptan el profeta y ellos acaban honrando a los buenos y siéndoles causa seguramente de salvación.
Esto es una imagen de lo que, hermanos míos, puede suceder y está sucediendo en los tiempos actuales. Tiempos de profanación de las cosas sagradas, tiempos de apostasía de aquellos que deberían enseñar la verdad, persiguen a aquellos que son ejemplos de defender la verdad. Atención, ¿cómo tenemos que reaccionar y vivir estos tiempos? Como el profeta Daniel, como nuestro Señor Jesucristo dice hoy, dice nuestro Señor, si se mantienen firmes, así termina el Evangelio de hoy, conseguirán la vida, o sea, la salvación eterna. En estos tiempos, seamos firmes, o sea, valientes en la fe. No tener respeto humano de defender nuestra fe. Y ahí veremos muchos paganos convertirse y tal vez muchos que forman parte de los cuadros de nuestra iglesia obstinarse en la persecución a los buenos. Pidamos la gracia al Señor por medio de la Virgen Santísima, como ella, que fue la que sustentó a los discípulos en la persecución, ser firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve María.